Radio Voz 95.5. Que cuando realizamos esos homenajes a los héroes de Malvinas, que cuando estamos metidos en el tema que nos toca tan de cerca, que tiene mucho que ver con lo estratégico, con lo nacional, pero que ya es una especie de sentimiento el tema de las Malvinas y el tema de los héroes de Malvinas, estamos dejando de lado a quienes también participaron y porque esas cosas de la vida no les tocó estar cerca de una bala, pero que estuvieron cerca también de muertos precisamente por hechos bélicos que se produjeron cerca de donde estaban. Y uno de los temas que me llama también poderosamente la atención y que me llevó a hacer este tipo de nota es que nadie en aquel momento supo, y muy pocos saben hoy, que también hubo conflictos sobre el territorio argentino, no solamente en las Malvinas como creíamos todos mientras estaba el Mundial de España, que las Malvinas estaban allá en el medio del océano y que allá solamente era el conflicto. Aquí también en el territorio hubo conflictos y hubo muertos. En primer lugar le quiero preguntar, voy a empezar por el final. El final tiene que ver con lo que le pregunté en 1 minuto y medio que me explique bien a Javier Zabaleta, un amigo que participó en esta guerra, que en definitiva era lo que se llamó TOM, ¿sí? Y que es en definitiva lo que se llamó TOAS. Esto tuvo que ver con la exclusión de algunos soldados del reconocimiento y de los beneficios. Así que empiezo por el revés. ¿Qué me decía Javier sobre este tema? Javier, contame cómo es el tema de la separación de lo que es el TOM del TOA. ¿Qué es una cosa y qué es la otra y cómo sucedió el hecho? ¿Qué es esa separación? El ministro Cavallo en su momento hizo la separación y se decidió pagar únicamente a los que habían estado en el TOM. El TOM es el Teatro de Operaciones Malvinas y el TOAS es el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur que comprende del paralelo 42 hacia el sur. Cuando se para, únicamente se le paga a los que estuvieron en Malvinas. A ver, lo que hace Cavallo es entonces determinar que se va a pagar al Teatro de Operaciones Malvinas, específicamente a ese sector. El Teatro de Operaciones del Atlántico Sur ya está excluido. ¿Y qué pasó con lo del crucero General Belgrano? Que en definitiva estaban fuera del territorio del TOM. Y supuestamente los de crucero no deberían cobrar ninguna pensión y no tener ningún reconocimiento según esta ley. Porque está fuera eso. Ellos están fuera, estaban en el TOAS, pero no en el TOM, porque estaban en aguas de jurisdicción argentina. La tragedia y la muerte hizo que se los incluya, pero no lo regional, que es una atribución que se tomó Cavallo, Cavallo y el gobierno que representaba a Cavallo, ¿no? Sí, el gobierno de Menem junto con Cavallo. Esa fue la separación que hicieron y lo que nos dejó afuera a todos los demás. Y eso no fue reconocido ni modificado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigue tal cual lo dejaron ellos. ¿Hay alguna promesa de modificar eso o no? Hay promesas, pero cuando las promesas se repiten muchas veces uno ya deja de creer en las promesas. Gracias. Bien, de esta manera explicó, fue el final, ¿no?, de la nota, pues esta pregunta se le hice ya fuera del reportaje, pero quería empezar por esto para que nos ubiquemos. Hay dos sectores, el que está en el centro mismo del conflicto, el TOM, y el que está en lo que es agua del Atlántico Sur, que tiene o está considerado fuera de ese lugar específicamente de la guerra en sí. Pero bien, pasaron muchas cosas, así que la nota, te lo ofrezco, es la siguiente. Javier Zabaleta, yo no sé si llamarlo ex combatiente como solemos llamarlos a muchos de los que han estado en la guerra de Malvinas, o combatientes de la guerra de Malvinas, porque en definitiva todo se supone que es ex, ya no existe más la guerra de Malvinas, pero fueron combatientes en la guerra de Malvinas. Javier estuvo sobre territorio argentino. Javier es uno de los que pareciera que no está considerado como soldado específico de la guerra misma. Han sido bastante olvidados, pero Javier tiene cosas interesantes para contar, cosas que yo,
hasta hace pocos días que me enteré, desconocía, como por ejemplo, que han sido soldados y que tuvieron que prestar servicios en el ejército argentino durante el propio conflicto del Atlántico Sur, que fueron participantes en la custodia y como traductores de prisioneros de guerra, que estuvieron alojados en el Liceo Militar durante 15 días, que participaron en misiones de combate, 2 patrullas helitransportadas ante la amenaza de desembarco inglés en proximidades de Caleta Olivia, que en ese lugar fue derribado uno de los helicópteros y murieron un coronel, que ahora nos va a comentar quién era, que murió un teniente primero, que murieron más o menos 10 personas, que tuvieron que juntar los restos de los mencionados camaradas o compañeros de combate, y sin embargo pareciera que este tema que nunca se conoció, por lo menos que nunca tuvo mucha trascendencia, lo quiero charlar con él. Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Acá estamos y tratando de recordar, como siempre. ¿Te hace mal recordar? No, en este momento no. Fueron muchos años que sí, que se trató de olvidar todo, mi cabeza no permitía llegar a las profundidades, pero ya hoy ya no. Estuviste en la guerra, en la misma guerra de Malvinas, pero no estuviste en las Malvinas, no estuviste en Puerto Argentino, pero estuviste en Caleta Olivia, estuviste sobre territorio y tuviste participación. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué notas vos que hay esta diferencia entre unos y otros? En su momento, según nuestra forma de ver, se trató de ocultar porque en ese momento reconocer que la guerra había llegado al continente hubiera sido muy difícil y no sé cómo hubiera reaccionado la población. Así que se ocultó completamente, nosotros fuimos metidos abajo una alfombra y nunca se supo nada de lo que había pasado ahí. Hoy en día los directores actuales del liceo y demás, cuando llegamos nosotros y le comentamos, se sorprenden, ni siquiera ellos saben qué era lo que había pasado en ese momento. Cuando me hablas del liceo, ¿de qué liceo me estás hablando? Es el Liceo Militar General Roca, que está en el kilómetro 1800 de la Ruta 3, a 300 metros de la playa. ¿Las autoridades de hoy no saben exactamente qué es lo que pasó en aquel momento? No, se sorprenden completamente cuando le comentamos porque no saben ni siquiera por qué son las placas que están puestas en las paredes. ¿Y las placas qué dicen? Muertos en combate, el director del liceo, en este caso Arévalo, el teniente primero Remy Sosa y los soldados, que dice que caídos en combate. Ahora, si dice caídos en combate, ¿cómo es que las autoridades actuales del liceo no se compenetran y se comprometen un poco más como para averiguar qué es lo que pasó? Porque si cayeron en combate y cayeron sobre territorio argentino, quiere decir que en territorio argentino hubo, no sé si llamarlo tiroteo, o algo pasó para que se cayera un helicóptero con 10 personas adentro que terminaron muriendo, que ustedes la juntaron. No sé por qué realmente el ejército no quiere reconocer nada de esto. No tenemos una explicación. En su momento seguramente era para no asustar a la población de que la guerra había llegado al continente. Hoy en día, que no se preocupen realmente para nosotros no tiene ninguna explicación. Y es lo que justamente más nos duele, que nadie ni siquiera trate de informarse. Y gente de adentro del ejército, un director de un liceo, no buscan informarse cuando se los comentamos, le contamos lo que pasó, cómo fue y todo, ahí recién empiezan a reaccionar y parecen mostrar algún interés, no mucho igual. Desde el punto de vista político, analizo que tenés toda la razón del mundo. Si en aquel momento se decía que en Caleta Olivia o que en territorio argentino había caído un helicóptero con 10 personas muertas adentro, pertenecientes al ejército argentino, entre soldados y jefes militares, la cosa hubiese sido distinta. Argentina estaba convencida, Buenos Aires estaba convencido, todos estábamos convencidos que las guerras estaban ya en las islas y que estaban en el medio del océano y que casi no nos alcanzaba. Hablar de territorio es casi hablar como pegado a Bahía Blanca. La cosa hubiese sido muy distinta, indudablemente. Ninguna duda. La gente en Buenos Aires vivía como
algo muy lejano a lo que estaba pasando. El territorio era otra cosa. Y nosotros, en Comodoro Rivadavia había apagones, en Caleta Olivia había apagones, había alerta de ataque, lo vivíamos todas las noches. Para nosotros estuvimos en guerra, estábamos armados, estábamos constantemente en movimiento, se patrullaba la costa, se patrullaba el aeropuerto, se viajó a Caleta Olivia porque supuestamente estaban descendiendo comandos ingleses que estaban buscando destruir el aeropuerto, ver qué forma poder atacar el continente. La guerra, si hubiera seguido, seguramente hubiera llegado al continente. Ese helicóptero que cayó, ¿cómo cayó? ¿Qué se supo de ese helicóptero en el momento? El ejército jamás dio su palabra. No tenemos información. Simplemente se dice que el helicóptero cayó. Pero el helicóptero cae porque realmente se va a buscar una patrulla de ingleses que había llegado a través de información secreta de que estaban llegando a una estancia que se llama La Floradora, que era propietaria de ingleses, que hacía muy poquito tiempo habían cambiado de dueño. E indudablemente algo pasó. ¿Qué pasó? La información nunca la sabremos, porque el ejército no informó nada. No informó nada. Simplemente dio la nómina de muertos, los reconoce como caídos en combate. Más que eso, el ejército no dijo qué fue lo que pasó. ¿Y cómo fue el hecho de sí? ¿Dónde estabas vos? ¿Dónde estaban tus compañeros? ¿Cómo se enteraron de ese helicóptero caído? ¿Cómo fue que tuvieron que ir a recuperar esos cadáveres que estaban en el lugar? La misión salió hacia Caleta Olivia en 2 helicópteros. Llegaron al pueblo este de Caleta Olivia, se empezó a patrullar la playa, después llegó la información de que podían estar bajando estos comandos ingleses, entonces uno de los helicópteros fue sobre la playa y el segundo helicóptero iba sobre la ruta. Ahí hay una distancia más o menos de 600, 700 metros entre la ruta y la playa. Era un día de niebla, de una bruma bastante espesa, entonces se iban a juntar en un lugar los helicópteros que se llaman 3 picos. Llegó primero el helicóptero que iba sobre la ruta, esperaron un tiempo prudencial, se había perdido la comunicación radial, entonces se decidió volver a Caleta Olivia el helicóptero que había llegado. Cuando llegaron, un lugareño apareció una pieza que el mecánico del otro helicóptero reconoció enseguida como un tanque de combustible de este tipo de helicópteros, del Bell. Y bueno, fueron hasta el lugar y estaba el helicóptero ahí destrozado con el cuerpo de los compañeros y de todos los tripulantes destrozados, y ahí se informó lo que había pasado. Pero ahí estaba nada más y nada menos que el jefe del liceo. Sí, estaba el director del liceo, que en ese momento había pasado a ser el jefe del escuadrón de la compañía 185, que éramos nosotros. ¿Ustedes recuperan los cuerpos y los llevan a dónde? ¿Dónde son depositados esos cuerpos? Los cuerpos se llevan a la morgue de Comodoro Rivadavia y de ahí se velaron en el liceo, en cajones, en los féretros cerrados. Yo no tengo memoria al respecto, pero vos seguramente sí, porque te habrás empapado y te habrás preocupado por el tema. ¿No salió en ningún diario esto que estás contando vos? No, en ningún diario no hay información. Pueden buscar lo que quieran, no van a encontrar información. Quiere decir que en ese momento y en esa época se negó, se ocultó absolutamente este tema. 10 personas muertas no es poco, un helicóptero que se vino abajo, un director de un liceo muerto, un coronel del ejército muerto, y ninguno publicó nada. O sea, siempre hubo ocultamiento en la guerra. Bueno, todos lo sabemos, que si nosotros nos guiábamos por lo que mirábamos en televisión o escuchábamos en las radios, la guerra se iba ganando, y la realidad no era así. No fue así. El helicóptero en ningún momento apareció en ninguna noticia, ni siquiera en Comodoro Rivadavia. Javier, pasaron muchos años.
¿por qué ustedes no son considerados, a pesar que lo son, combatientes de Malvinas? ¿Por qué? ¿Por qué es otro grupo? Esto es una opinión personal y, bueno, los excombatientes no quieren que se reconozcan más combatientes de Malvinas. Supongo. Los excombatientes reconocidos. Reconocidos, sí, los reconocidos no quieren que se reconozcan más. El por qué no lo sé, tengo mis sospechas. Creo que tratan de no remover nada porque, por lo que tengo entendido, hay más excombatientes que los que realmente hubo en Malvinas. Se pagan muchas más pensiones de los que realmente estuvieron en Malvinas. Entonces tratan de que no se mueva nada, como para que nadie empiece a ver nada y que quede todo oculto, como siempre. ¿Quiere decir que si ha utilizado el aporte que el gobierno de alguna manera está haciendo para los excombatientes con gente que se ha incluido y que no tiene nada que ver con las Malvinas? Seguramente, sí. Hay muchas más pensiones de los que realmente hubo en Malvinas. Así que seguramente se ha utilizado políticamente también. Sin embargo, ustedes dentro de esas pensiones no están. No, nosotros no cobramos nada, no tenemos ningún reconocimiento y todavía se sigue peleando, pero lo veo muy difícil, muy difícil. ¿Cuántos son más o menos ustedes? ¿Qué grupo, qué cantidad de soldados argentinos estuvieron en la guerra entre lo que es Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, toda esa zona? Se calcula que del paralelo 42 para abajo, que fue el TOAS, hubo unos 9.000 soldados más o menos. Ninguno fue reconocido. ¿Ninguno qué? Ninguno fue reconocido. ¿Vos estabas dónde específicamente? Nosotros estábamos en Comodoro Rivadavia. Yo el servicio militar lo empecé el día 3 de febrero del año 82 y me presenté en el Liceo Militar General San Martín de Comodoro Rivadavia. Y como contaste al principio de esta nota, de esta pequeña nota que estamos haciendo, pero que es sumamente interesante porque nos abre los ojos sobre que hay más cosas todavía para enterarnos de la guerra que todavía no se ha conocido, y que no se han conocido, como por ejemplo, para mí es una novedad, que la guerra puede haber llegado a estar, aunque sea someramente, siendo someramente, nada más y nada menos que la caída de un helicóptero en un operativo de guerra, considerado como muertos en combate 10 soldados argentinos, entre soldados y oficiales. Digo, no es poca cosa lo que pasó y lo que se escondió, o lo que no se sabe. Vos decías, cuando estabas ahí, que permanentemente estaban en contacto con lo que estaba pasando, porque estaban de guardia inclusive, con alertas, con alarmas, ciudades oscurecidas por los posibles ataques. Sí, en Comodoro la guerra se vivió, o sea, los apagones eran prácticamente todas las noches, las alarmas de las sirenas eran casi todas las noches, se hacía guardia constantemente, se recorrían playas, se recorrían montañas, se estaba en el aeropuerto, se estaba en el puerto. Sí, la guerra en Comodoro se vivió. Lo que no se vivió fue en Buenos Aires, pero en Comodoro el movimiento de tropas y demás era constante. En el liceo mismo donde yo estaba haciendo el servicio militar, la mayoría de los regimientos que fueron a Malvinas pararon en el liceo, descansaron, se bañaron, comieron y siguieron viaje. Y sí, la guerra ahí se vivió completamente. Tuvimos los prisioneros, los primeros 5 prisioneros de guerra que se tomaron el día 2 de abril, estuvieron en el liceo prisioneros. Mientras se mantuvo en secreto, iban a estar ahí. Cuando la noticia salió en un diario de Comodoro, se los trasladó inmediatamente a Montevideo. ¿Tenés bronca hoy con el paso del tiempo? ¿Tuviste bronca en algún momento por la situación que les toca vivir a ustedes? Sí, porque realmente es muy feo tener que pedir el reconocimiento. Es muy feo tener que estar rogando que se le reconozca a uno lo que le pasó. Yo personalmente no reivindico la guerra de Malvinas, pero la historia me puso en ese lugar y cumplí con mi deber
y me parece que no debería estar pidiendo que se me reconozca. Tendría que nacer de la sociedad, reconocer a los muchachos que estuvimos ahí, que la historia nos puso ahí, y éramos criaturas de 18 años, 19 años, y sin embargo cumplimos con lo que teníamos que cumplir, y entregamos sangre, sudor y lágrimas. Es muy feo tener que pedir un reconocimiento. Diste un motivo, que es posiblemente lo sobrecargado, sobresaturado que está el tema de la entrega de subsidios, inclusive que lo puedan estar recibiendo algunos que no estuvieron en la guerra, ni siquiera en las Malvinas, y tampoco en el continente, es decir, alguien que no estuvo directamente. ¿Hay alguna gestión para que ustedes puedan ser reconocidos? Uno dice a veces, y habla del subsidio, pero a veces a mucho me da el caso mirarte a vos y pensar que a lo mejor no te interesa el subsidio, sí el reconocimiento, sí la valoración, sí que fuiste parte de una guerra en la que se te desconoció por completo. Sí, de cualquier manera yo lo que más, no es lo que más me interesa el subsidio, para mí, por supuesto, para mí no me interesa para nada, pero hay compañeros que realmente lo necesitan. Esto que pasó ha dejado muchas secuelas en muchos de nosotros. Algunos estamos mejor, otros estamos peor, pero las consecuencias todavía, hoy en día, 32 años después, todavía las estamos pagando. Entonces el reconocimiento creo que debería ser, y el subsidio debería ser para muchos de los muchachos que están y que realmente lo necesitan, realmente lo necesitan. ¿Y contactos con alguno que tenga que ver con algún mando militar o con alguno que tenga que ver con el Ministerio de Defensa? Se está haciendo gestiones y gestiones, pidieron las listas ya están. Pero falta esa decisión política de decir, bueno, hay que hacerlo. Falta la decisión política, nada más. Las pruebas están, las listas están, está todo. Simplemente falta la decisión política de hacerlo. Y aquellos que no quieren que sea grande, que haya más, ¿están haciendo algo en contra para frenar esto? Y eso nunca se sabe. Y suponemos que sí, pero nunca no tenemos las pruebas para afirmarlo tasativamente. ¿Hubo en la práctica discusiones entre un grupo y otro, entre los que están dentro de los considerados y los que no? Sí, hubo peleas. Hay un campamento que hace 5 años que tenemos en la Plaza de Mayo, y cuando se trató de hacer alguna manifestación y demás, sí, hubo peleas y todos en la calle, sí, separados por la policía, porque no quieren saber nada. Porque encima pasa eso, uno ve el desprecio que sienten hacia uno. O sea, además del olvido, además del tiempo que pasa y además del no reconocimiento y demás, es como que se mira con desprecio. ¿Que se mira por parte de la gente o que lo miran los otros ex soldados combatientes? No, de los ex combatientes. De los ex combatientes. La gente cuando escucha, cuando se para a charlar, se da cuenta que lo que estamos diciendo es verdad y que nos merecemos otra cosa más que lo que recibimos hasta este momento, que es olvido, indiferencia. Ahora, no entiendo el porqué, Javier, porque, a ver, es distinto que haya habido un soldado en el ejército argentino en el año 82 en Salta, en Jujuy, en Misiones, en Tucumán, a que haya estado en Comodoro, en lugares donde la guerra tuvo contacto, porque como vos decís, hubo detenidos, hubo prisioneros, hubo gente que se acercó, hubo ciudades que convivieron con el conflicto, porque lo tenían ahí enfrente, porque había alarmas de noche, porque había sirenas, porque se apagaba la luz, porque un helicóptero se vino abajo, porque murieron 10 soldados. Digo, podrás estar un poco más cerca o más lejos, podrás haber estado en el centro de Puerto Argentino o en el canal peleando, pero
pero también el que estuvo en Río Gallegos y el que estuvo en Comodoro Rivadavia estuvo pendiente de esa guerra y estuvo dentro de lo que es la guerra. El momento lo viviste. No es cuestión de haber estado tiroteándote y habiendo visto caer las balas al lado tuyo para no tener participación en una guerra. No, es más, uno estaba en guerra, no dependía de uno de lo que pudiera pasar. Nosotros podíamos haber estado el 10 de abril en Malvinas, no estuvimos, podíamos haber estado, no era una decisión nuestra. Sí, pero la guerra se desarrolló en Malvinas y también podría haber llegado acá. En todo caso estoy aprendiendo que parte de un ataque estuvo y no se supo. Exactamente, tranquilamente, nosotros estábamos en el medio de la guerra, no era que estábamos ahí libremente, no, estábamos en misión de combate constantemente, pero aparte no era una decisión nuestra donde terminábamos nosotros. Podíamos terminar en Malvinas, podíamos terminar en Caleta Olivia, podíamos terminar en Río Gallegos, en cualquier lado. Nosotros estábamos en guerra, no estábamos de paseo ahí, y no por una decisión nuestra. Estábamos preparados para los que nos indicaran que teníamos que hacer, nada más. Esa era nuestra misión y la cumplimos. ¿Qué expectativas tenés? Y lo que pasa es que pasan los años y las expectativas cada vez son menos. Realmente. Cuando ves a un excombatiente que estuvo en la guerra, ¿le tenés bronca? No, por favor, no. Todo mi respeto. Y la mayoría eran chicos como nosotros, 18, 19 años. Todo mi respeto. Pero sí el dolor de que no se te reconozca a vos. Por supuesto. O a ustedes. Sí. Eso sí. Es muy duro el olvido, la indiferencia, es muy dura. Cuando vos ahora estás viviendo en Belgrano, Sí. Habrás vivido en algún otro lado, no sé exactamente dónde vivías, pero digo, cuando llega la fiesta, cuando llega el recuerdo de lo de Malvinas y los soldados son homenajeados, jamás a ustedes. No. Nosotros nos juntamos, nosotros sí, y por lo menos entre nosotros nos escuchamos, pero nosotros solos. El grupo que todavía se sigue juntando, que somos 30, 40 locos que todavía nos seguimos juntando, de los que quedamos, porque hay muchos que ya no están, suicidados, enfermedades y demás, y nos seguimos bancando entre nosotros, nadie más. ¿Cuál es tu fecha? Es decir, cuando viene el tema de Malvinas, ¿tu fecha cuál es? ¿El 2 de abril? ¿El 10 de junio? ¿El día de la rendición? ¿Cuál es? ¿Qué fecha es la que a vos más te duele, más te llega, más te toca, más te impacta? Mi fecha es, nuestra fecha es el 30 de abril, el día que perdimos a 5 compañeros en la caída de ese helicóptero. Esa es la fecha. Para mí y para nosotros, esa es la fecha. Y cada año que pasa lo recordamos y cada año que podemos nos vamos hasta Caleta Olivia. ¿Y qué pasa en Caleta Olivia precisamente en esa fecha? ¿Qué pasa con la población? ¿Qué pasa con el liceo? ¿Qué pasa con los allegados? Porque quienes estamos en Bransen, en la provincia o en el país, no sabemos lo de Caleta Olivia, pero el habitante de Caleta Olivia es el habitante de Caleta Olivia. Caleta Olivia será más grande, más chico, pero en definitiva es un pueblo. Todo el mundo sabe en qué pasó. No, cuando vamos a Caleta Olivia estamos solos. Por suerte tuvimos un diputado de Caleta Olivia que logró que el lugar se transformara en un sitio histórico. Nos gustaría hacer el monumento, un monumento que sea duradero, ya que nosotros habíamos hecho un monolito y teníamos una placa y nos pasaron con una topadora por arriba, no nos dejaron nada, los terrenos fueron vendidos. Nos
gustaría hacer un monumento, sí, realmente sí, lo intentamos, pero es muy difícil. Son casi 2.000 kilómetros, 1.980 kilómetros, y cada viaje que hacemos nos cuesta muchísimo. Todos somos gente de laburo, ya hace 2 años que no podemos ir, pero no, la gente de Caleta Olivia, nada, no están enterados, nadie está enterado. Nosotros en el último viaje fuimos a varias radios, el diario de Comodoro, el Patagónico, sacó una nota, y de granitos de arena, vamos tratando de sumar pasito a pasito para que la gente se entere lo que pasó. Yo, por ejemplo, te estoy diciendo, te agradezco, ya con esto termino la nota, ¿no? Porque una nota impactante para mí es darme cuenta, 32 años después, que en el territorio argentino puede haber habido, no sé si llamarlo bombardeo, pero alguien volteó ese helicóptero, alguien lo tiró. Nunca se dijo nada, siempre se tapó, porque si se hubiese dicho, a ver, no sé, ayúdame a hacer un análisis rápido, si se hubiese comentado, uno puede poner, bueno, un desperfecto del helicóptero, se cayó el helicóptero, murieron tales personas, sale, tapa de diario al otro día, pero si no se dijo, si se ocultó, si no se avisó, si no se comentó que un coronel del ejército, director de un liceo, más un teniente, más soldados, murieron con la caída de un helicóptero que estaba en función de guerra junto con otro que no cayó, es porque algo se supo que pasó y no debía comentarse. Esto es así, pero te digo que sin un análisis militar, porque no lo tengo para nada, digo, bueno, nos ocultaron a los argentinos que alguien volteó un helicóptero argentino en territorio argentino, acá pegadito a Bahía Blanca. Sí, ninguna duda, nosotros tenemos esa idea. Además, por el estado en que quedó el helicóptero, por el estado en que quedaron los cuerpos, no fue simplemente una caída. Y pensamos lo mismo. Si hubiera sido simplemente una caída del helicóptero, lo hubieran comentado, no tendría nada de extraño ni nada, pero indudablemente algo pasó. Nunca lo vamos a saber, porque han pasado muchos años, supongo que no debe haber forma de hacer un peritaje, pero que algo le pasó al helicóptero y no fue una caída, eso estamos seguros. ¿Los jefes militares de aquella zona siguen vivos, sabés? No, nosotros tenemos contacto con algunos suboficiales que nos juntamos, que en ese momento eran muchachos de nuestra misma edad, pero no, tienen la misma información que tenemos nosotros. ¿Y no tenés expectativa de que el ejército algún día reconozca este hecho? No, realmente no. La única forma de que lo puedan llegar a reconocer es que nosotros les sigamos dando batalla, sigamos hablando en cada lugar que podamos hablar y que la gente cada día se entere más y tal vez algún día salga toda la luz. A ver, no me hagas hacer cuenta, Javier, ¿qué edad tenés ahora? Digo, no me hagas hacer cuenta pensando que tenía 18 en aquel momento. 53 años. 53 años. ¿Qué es Malvinas para vos? Malvinas es un territorio argentino y te vuelvo a repetir, yo no reivindico la guerra de Malvinas, me parece que no hay ningún territorio que valga la vida de ninguno de mis compañeros que perdieron la vida ahí, pero Malvinas son argentinas, ninguna duda que son argentinas, pero no hay que llegar a una guerra, hay que, a través de la vía diplomática, es más, te cuento, el día que el expresidente Menem dijo cuánta sangre más vamos a tener que derramar para recuperar Malvinas, a mí se me puso la piel de gallina. No. Me dolió muchísimo, porque creo que ese señor no sabe lo que es perder una vida en una guerra. Por un territorio, porque ni siquiera nos estábamos defendiendo. Son nuestras, hay que recuperarlas, pero por la vía diplomática. Ninguna duda. Te agradezco mucho la charla, me diste una noticia que, bueno, trataré de ver si por ahí con alguna ayuda de algún colega
puedo saber algo más, pero lo dudo, porque si ustedes que están metidos en esto no saben nada y no se puede conseguir, y me decís que van al liceo y las propias autoridades del liceo casi no saben por qué están las placas, ni qué es lo que pasó, uno pierde un poco la expectativa, pero bueno, algo nuevo sobre Malvinas me contaste. Gracias, Julio, y lo que necesites, me llamas. Un abrazo, gracias.